ocasión voy a compartir con ustedes el octavo mensaje sobre dirección divina. A su vez, voy a hablar sobre un séptimo testigo sobre la dirección divina. Voy a compartir un tema que podría ser un tanto controversial, pero vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las escrituras. Y vamos a encontrar una revelación muy maravillosa y preciosa de parte de Dios en este mensaje. Voy a hablar de un séptimo testigo en la dirección divina que sería, y fíjense bien la palabra que estoy utilizando, sería las suertes, echar suertes. Pero no sin antes hacer un breve repaso de algunas de las verdades que ya han quedado establecidas en mensajes anteriores. En la Escritura se nos habla constantemente de la necesidad de ser guiados por el Señor. El Señor en su palabra se nos presenta como nuestro pastor. Muy probablemente tú has escuchado el Salmo del Pastor, el Salmo 23. En el Salmo 23, verso 3, se nos habla, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En Isaías el Señor se nos presenta como el Dios nuestro, que nos enseña provechosamente, que nos encamina por el camino que debemos seguir. Nuestro Dios nos enseña provechosamente el camino que debemos seguir. No el más pesado, no el más difícil, no el más tedioso, sino que nos va a traer un mayor provecho. El Señor quiere dirigir nuestras vidas para que tengamos provecho. Para, como dice Jeremías, para que nos vaya bien. Ese es el propósito de Dios. Y hay varias maneras, de acuerdo a la Escritura, a la Biblia, en que Dios nos muestra su dirección divina, y cada una de estas diferentes maneras son como testigos que deben armonizar, que deben alinearse para que en boca de 2 o 3 testigos mínimo podamos decidir un asunto. Debiéramos basarnos no en una sola forma de dirección divina, sino si nos sentimos guiados de alguna manera hacia algún camino, hacia alguna decisión, debiéramos ver a los otros testigos a ver si armonizan al menos 2 o 3 antes de decidir un asunto, para no equivocarnos. El primero que vimos, sin lugar a dudas, de entrada, el más importante de todos, es la Biblia, por supuesto. Toda idea, concepto, consejo, dirección debe armonizar con la Biblia. Si desarmoniza con la Escritura, debe ser inmediatamente desechado. De ahí vimos el testigo de la paz. De acuerdo a Colosenses 3:15, la paz debe ser como nuestro árbitro, debe gobernarnos, debe dirigirnos, alertarnos con respecto al camino a seguir. Y solo haciendo una mención de los otros que ya vimos, el tercero que vimos fue el espíritu de consejo, del cual nos habla Isaías 11:2, una unción del Espíritu Santo para aconsejar fluyendo a través de una persona. Debiéramos buscar el consejo de Dios, como nos habla el Salmo 73:24, a través del espíritu de consejo. Otra forma de dirección divina, una palabra personal de sabiduría, que es uno de los 9 dones del Espíritu Santo listado en 1 Corintios 12, del 7 al 8. Otra más, la profecía, que es otro de los dones del Espíritu Santo, en 1 Corintios 12, del 7 al 10. El último que vimos en el mensaje anterior, puertas que se abren o se cierran. El Señor se nos presenta en Apocalipsis 3, del 7 al 8, como aquel que abre puertas y ninguno cierra, como el que cierra y ninguno abre. Y podemos entender claramente que si el Señor nos abre una puerta,
¿Qué nos está indicando el Señor si nos abre una puerta? Que circulemos por ahí, que ese es el camino, que tomemos esa puerta que Él nos está abriendo. El hecho que Dios nos abra una puerta ahora no necesariamente significa que no va a haber oposición o que todo va a ir sobre ruedas. Es algo que veíamos, de acuerdo a 1 Corintios 16, versos 8 al 9. Pero debemos también tener precauciones, porque se nos pueden abrir puertas y que no estén en armonía los otros testigos, como la paz. Si se nos abre una puerta aparentemente en el Señor, pero no tenemos paz o no armoniza con otros testigos, no lo debiéramos tomar. Eso lo vimos en el apóstol Pablo, en 2 Corintios 2:12. Se le abrió una puerta en el Señor para ministrar, pero no tenía paz en su espíritu, así que no la tomó. Hay puertas que se abren, pero no es Dios. Puede ser el hombre, o aún pueden ser espíritus inmundos, como veíamos en el mensaje anterior. Pero una importante advertencia es que si Dios nos abre una puerta, no significa que va a estar abierta para siempre. Como lo vimos ejemplificado en la puerta del arca, en Génesis 7:16, en el arca de Noé. Y también en Números capítulo 13 y capítulo 14, cuando Israel estuvo en Cades Barnea. Pero ahora entrando al tema que nos corresponde en este video, vamos a ver, echar suertes como un medio de dirección divina. Podría, doble subrayado, podría ser un medio de dirección divina. Y vamos a ver por qué digo podría con un doble subrayado. Primeramente, quiero mencionar la primera mención, valga la redundancia, de las suertes en las Escrituras. En Levítico capítulo 16, versículos 7 al 10. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y los ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Amén. Aquí encontramos la primera mención de las suertes en la Escritura, como parte del rito de la fiesta del día de expiación de los judíos. Ellos tenían que tomar 2 machos cabríos que presentarían delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y había que echar suertes sobre estos 2 machos cabríos. Y las suertes iban a indicar cuál de estos 2 machos cabríos sería para el Señor, el cual sería sacrificado para hacer expiación, y el otro macho cabrío iba a ser para Azazel. Azazel, que significa chivo de escape. Chivo de escape. Este sería presentado vivo y soltado vivo en el desierto. Sería dejado libre. Pero por la suerte se iba a decidir cuál iba a quedar libre y cuál iba a ser sacrificado.
presentado, sacrificado, presentado delante del Señor en el altar del holocausto, en sacrificio. Esto podría ser alusivo a Jesús y a Barrabás. Uno fue sacrificado mientras que el otro fue dejado libre. Suertes para decidir. Y vamos a ver que constantemente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se usaban las suertes para tomar decisiones. Miren, la tierra prometida. En la tierra prometida, el Señor indicó que fuera repartida por suertes. Veamos en Números 26, versos 55 al 56. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Amén. Aquí Moisés, de parte de Dios, Moisés, habiendo recibido la indicación de parte del Señor, le dice a los hijos de Israel cómo sería repartida la tierra prometida una vez llegaran y conquistaran a las naciones que la habitaban. Y dice Moisés, la van a repartir por suertes, de acuerdo a los nombres de las tribus de sus padres. Así va a ser repartida por suertes. Y si leemos en Josué, vamos a encontrar cómo Josué hizo de acuerdo a la indicación de Moisés, que venía de parte de Dios. Claro está. En Josué capítulo 18, versos del 8 al 10 tenemos: levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo. Y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Amén. Miren, este mensaje es realmente muy interesante, aun cuando estoy haciendo lecturas un poco largas, pero quiero que nos ubiquemos en cómo se usaban las suertes en el Antiguo Pacto. Aquí encontramos a Josué ya aplicando lo que Moisés indicaba de parte de Dios. Mandó Josué a una compañía de los hijos de Israel a delinear la tierra, a medir la tierra, ya después que habían conquistado a las diferentes naciones y las habían desposeído. Entonces les dice Josué: delineen la tierra, recórranla, marquen bien sus límites, y ya que esté bien delineada la tierra, vamos a echar suertes delante de Jehová en Silo, donde estaba el tabernáculo, el santuario de Dios, el tabernáculo de Moisés. Entonces, pues llegaron a Silo y a echar las suertes. En Josué capítulo 19, verso 51, tenemos las siguientes palabras: estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres se entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Aquí lo podemos ver claramente, tal y como Dios lo indicó.
por suerte, repartieron toda la tierra prometida, por suertes, a los hijos de Israel, a las diferentes tribus de Israel. Por medio de las suertes decidieron, por medio de las suertes fueron guiados en cómo repartirían la tierra por herencia a las tribus de Israel. Dios, por medio de las suertes, mostraría cuál iba a ser la herencia de Judá, cuál iba a ser la herencia de Efraín, cuál iba a ser la herencia de Neftalí, cuál sería la herencia de Rubén, etcétera, por medio de las suertes. Y un ejemplo más, suertes para los turnos de los sacerdotes, músicos y cantores con David. En Primero de Crónicas, capítulo 24, versos 3, y luego los versos 5 y 6. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio, versos 5 y 6. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Amén. Aquí encontramos que David reparte por suertes los turnos de los sacerdotes hijos de Aarón, descendientes de Eleazar y de Itamar. Pero miren, fíjense, los turnos de los mismos sacerdotes fueron decididos por suertes. Por medio de las suertes se dejaron guiar, se dejaron dirigir para los turnos de los sacerdotes. Ahora vamos a ver en Primero de Crónicas 25, versos 1 y luego los versos 7 al 8. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio, fue, versos 7 y 8. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Amén. ¡Wow! ¡Qué asombroso! David tenía una gran orquesta y coro, un grupo coral, para alabar, engrandecer y adorar al Señor. Y el ministerio de estos músicos, hijos de Asaf, Emán y Jedutún, y todos estos instruidos en el canto, era alabar y adorar al Señor 24/7. Las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Y cómo decidieron los turnos? Por suertes. Por suerte se guiaron a establecer sus turnos. Entonces podemos ver cómo las suertes era un medio muy importante
de dirección divina en el antiguo pacto, aún para cosas tan santas como el servicio de los sacerdotes, el turno de los sacerdotes, los turnos de los levitas músicos y cantores, aún para repartir la tierra, para el macho cabrío que sería sacrificado al Señor y el macho cabrío que sería dejado libre durante la fecha, el día de expiación. Pero si me voy un poco más atrás de David, tenemos que en el mismo santuario Dios instituyó esta forma de las suertes, esta forma de dirección divina para consultar al sumo sacerdote por medio de las suertes. ¿Cómo? Por medio del Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim. ¿Qué es esto? En Éxodo 28, versos 29 al 30, y ya aquí nos vamos a detener un poco más y voy a dar un poco más de explicación. Éxodo 28, 29 y 30. Y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Amén. ¿Qué es esto? A ver, vamos a entenderlo bien. Aarón, el sumo sacerdote, debía llevar los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio. El sumo sacerdote llevaba en el pecho un pectoral. Un pectoral, como una pechera donde llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel. Y no solo eso, sino 12 piedras representando a cada una de las tribus de Israel. Pero también en el pectoral, que bueno, ustedes podrán ver aquí a este lado mío, una imagen del pectoral del sumo sacerdote, tenía de alguna manera algún tipo de compartimento, como podemos ver aquí. Pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, nos dice, para que cuando entrara delante de Jehová. Y llevaría siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante de Jehová. Estas dos piedras, eran dos piedras, Urim y Tumim. Y podrán ver también una imagen de estas dos piedras. En el pectoral había de alguna manera una bolsa, quizá en la parte de atrás, y determinaban el juicio para Israel. Una era de color blanco y otra era de color negro, estas dos piedrecitas. El sumo sacerdote ponía su mano en la bolsa y la piedra que escogía venía a revelar la respuesta de Dios. La respuesta de Dios cuando alguien venía a consultar al sumo sacerdote. Él traía en su pectoral una bolsa con las dos piedras. Entonces, el sumo sacerdote introducía su mano en esa bolsa y la piedra que sacaba, una indicaba sí, muy probablemente la blanca, indicaba que sí,
y la negra muy probablemente indicaba no. Entonces, consultaban a Dios por medio de estas piedras. A veces el sumo sacerdote sentía que agarraba una piedra. Sentía claramente que agarraba una piedra y a la hora de abrir la mano, como que se esfumaba. No tenía piedra. No sacaba ninguna piedra, lo cual quería decir que Dios no estaba respondiendo, como le sucedió a Saúl. Dice la escritura que a Saúl Dios no le respondía ni siquiera por medio de estas piedras, del Urim y el Tumim. Entonces, este Urim y Tumim era la forma de echar suertes. Eran suertes realmente, delante del Señor, aprobada por el Señor. Y de esta manera el Señor respondía básicamente un sí o un no ante lo que vinieran a consultar al Señor a través del sumo sacerdote. Y encontramos en el Antiguo Testamento que, claro, como Dios lo había mandado, muchos consultaban al Señor por este medio, yendo al sumo sacerdote. Y las suertes aún continuaron hasta acercarnos a los tiempos del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 1, versículos del 8 al 9, tenemos las siguientes palabras. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Como ya vimos, como hemos estado viendo en varios ejemplos, era muy común consultar al Señor por medio de las suertes en el antiguo pacto. En el sacerdocio se acostumbraba echar suertes para decidir, para ser dirigidos, como en el caso de los turnos de ofrecer el incienso. Pero ¿qué dice el Señor de las suertes? Vamos a ver en Proverbios capítulo 16, verso 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Miren, otras versiones bíblicas en este verso nos dice que las suertes se echan en el seno o en el manto. Esta puede ser precisamente una clara referencia al Urim y Tumim, pues estas piedras se ponían en el regazo, en el manto, en el seno del sacerdote, del sumo sacerdote. Y bueno, el Señor tomaba control de la piedra que sacaba el sumo sacerdote. El Señor mostraba su dirección por medio de cuál piedra sacaba. Este pasaje nos muestra que el Señor aún tiene decisión sobre las suertes. Vamos a ver otro pasaje en Proverbios. Proverbios 18, 18. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Aquí se nos habla del uso de las suertes, como para poner problema a los pleitos, como un medio para salir de una manera rápida y neutral de un problema. Vamos a echar suertes. Vamos a echar suertes para ver qué le toca a cada quien y vámonos. Yo creo que más de un padre, cuando tiene 2, 3 hijos, 4 hijos,
y les trae regalos a sus hijos y tal vez todos se inclinan por un mismo artículo. Termina, bueno, vamos a echar un volado, vamos a hacer una suerte y lo que le toque a cada quien. Y ya, así terminan decidiendo muchas veces para ponerle fin a una contienda. David decía lo que tenemos en el Salmo 16, versos 5 al 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Como ya también leímos en Crónicas, como David veía que se echaran suertes para los turnos de los sacerdotes, de los levitas cantores y de los levitas músicos, David recurría a las suertes. Era un medio de dirección divina muy, muy común en el antiguo pacto. Pero ahora vamos a ver las suertes en el nuevo pacto. Sí, ya vimos de Zacarías en Lucas capítulo 1, versos 8 al 9. Pero ya en el nuevo pacto consumado, después de la muerte de Cristo, tenemos una referencia en el Nuevo Testamento, ya en el nuevo pacto, después del sacrificio de la cruz de Cristo, a las suertes, en Hechos capítulo 1, versos 15 al 17, y de ahí brincamos a los versos 21 al 26. Nos dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora vamos a los versos 21 al 26. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que Judas cayó por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Encontramos aquí que para el reemplazo de Judas tenían a dos candidatos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, eso fue después que Jesús ascendió al cielo, mientras estaban en espera que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos inicialmente. Entonces, para reemplazar a Judas, tenían a dos candidatos para tomar el lugar. Para tomar el lugar de Judas. Miren que la Escritura nos habla que debemos ser fieles para que ninguno tome nuestra corona. La corona de Judas estaba caída o estaba disponible. Alguien tenía que tomar esa corona, ese lugar, esa posición. Tenían dos candidatos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Aquí encontramos, vamos a ver una revelación maravillosa a partir de este momento.
Tenían dos candidatos. Entonces ellos se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Y le dijeron al Señor, Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál es el hombre a quien tú eliges para que ocupe el lugar de Judas. Ahora, quiero comentar que hay quienes hablan que, es que tenían que ser 12 apóstoles, ni uno más ni uno menos. No precisamente. Recordemos que hubo más, varios más apóstoles, muchos más. Judas iba a ocupar uno de estos dos iba a ocupar el lugar de Judas. Pero encontramos que hubo muchos más apóstoles. Pablo no era parte de los 12 apóstoles. Santiago, que se convirtió en el obispo o el apóstol principal de la iglesia en Jerusalén, el hermano del Señor, apóstol. Y él no era parte de los 12. Judas, el apóstol Judas, el hermano del Señor, el que escribe la epístola de Judas, hermano de Jesús también, apóstol. No era parte de los 12, hubo muchos más. Pero el lugar y la corona de Judas tenía que ser tomado por otro. Entonces, oraron, Señor, muestra quién es tu escogido. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, quien ocupó el lugar de Judas. Ahora, ante este tema de las suertes, fíjense bien lo que les voy a decir. Debemos dividir correctamente la palabra de verdad, como nos habla 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 nos dice, estudia para presentarte a Dios como un obrero aprobado, que divide, dice en otra versión, que divide correctamente la palabra de verdad. Ciertamente, ya vimos en Proverbios, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. David echaba suertes, y encontramos en el santuario se echaban suertes. Pero encontramos, fíjense bien, que aquí en Hechos capítulo 1, esta es la última referencia en la escritura a las suertes. De aquí en adelante, en la Biblia, ya no se echan suertes para tomar decisiones. Ya no hay más suertes. Vamos a ver un ejemplo de esto. En Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén. Encontramos que ya aquí los discípulos ya no echaron suertes para ver si enviarían misioneros o no. Tenemos que en la iglesia que estaba en Antioquía, que era la base de la iglesia gentil, había profetas, maestros, y se mencionan, y estos empezaron a ministrar al Señor, a ayunar, buscando dirección del Señor.
Ellos no dijeron, hey, vamos a echar suertes para ver si es voluntad de Dios que enviemos misioneros o no. Y ya si el Señor muestra que enviemos misioneros, vamos a hacer suertes para ver a quién vamos a enviar. No echaron suertes. Encontramos que ministraron al Señor. Buscaron al Señor. Esto es, alabaron al Señor, ayunaron, oraron, esperaron, no que iban a decir las suertes, sino qué diría el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. No esperaron que iban a decir las suertes, sino que decía el Espíritu Santo por medio de la palabra profética, por medio de la palabra de sabiduría, por medio de una visión, un sueño. ¿Qué diría el Espíritu Santo? ¿Cómo hablaría el Espíritu Santo? ¿Cómo los dirigiría el Espíritu Santo? Pero, ¿cómo? Lo que sucedía es que en Hechos 1, cuando Pedro se levantó y dijo, necesitamos ver quién va a sustituir a Judas, y tenían a dos candidatos, a José y a Matías, para ese momento aún no venía el Espíritu Santo. Aún no había sido derramado el Espíritu Santo. Todavía lo estaban esperando. El Espíritu Santo llegó hasta Hechos capítulo 2. Vean lo que Jesús les dice a sus discípulos. En Juan 7:39. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús aquí en Juan 7:39 le está explicando a sus discípulos. El Espíritu Santo aún no había sido dado para ese momento cuando estaba Jesús con sus discípulos. Pues Jesús no había sido glorificado, no había sido crucificado, resucitado y ascendido. Lo cual era necesario que Jesús fuera crucificado, resucitado y ascendiera para que el Espíritu Santo viniera. Pues lo tenemos en Juan 16:7, veamos ahí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús dejó muy claro que él necesitaba irse para que el Consolador viniera, para que el Espíritu Santo viniera. Si él no se iba, el Consolador, el Espíritu Santo, no iba a llegar. Y justo antes de Jesús ascender a los cielos, instruyó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo, como tenemos en Hechos 1, del 4 al 5, y luego los versos 8 al 9 que podrán ver ahí. Entonces el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en Hechos capítulo 2. Y a partir de allí, a partir de Hechos capítulo 2, Dios da de su Espíritu Santo
a los creyentes que lo buscan y lo piden. Como nos habla Lucas 11:13. Nuestro Padre bueno sabe dar el Espíritu Santo a los que le piden. Y como dice Pedro en Hechos 2:41, la promesa del Espíritu Santo es para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, Jesús dejó claro que qué sucedería una vez que llegara el Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Amén. Cuando venga el Espíritu de verdad, y no iba a venir hasta que Él se fuera. Y Jesús les dejó claro, quédense en Jerusalén para que reciban el Espíritu Santo. Y dice Jesús, una vez que tengan el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo, ya no las suertes, sino que tendrían sus discípulos y nosotros también tendríamos que buscar ser guiados por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Nos dice Romanos 8:14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Por esta razón, los discípulos en Hechos 13, del 1 al 4 que leímos, cuando iban a enviar a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero, ya no echaron suertes. Ya tenían al Espíritu Santo para que los guiara. Ya no encontramos más referencia a las suertes en la Escritura. Hoy en día muchos creyentes se toman de Proverbios 16:33 y dicen, pues la suerte se echa en el regazo y de Jehová la decisión de ella, agarran una moneda, águila sí, sol no, vámonos. Ay, no, otra vez. Águila sí, sol no. Ay, no, otra vez. 3 de 5. Y así está. Es un juego. No. Se les hace más fácil a muchos creyentes echar un volado. O cuando yo era un recién convertido, se usaba mucho o se escuchaba mucho. Ya no lo he oído, gracias a Dios. Pero ya no lo he oído. No sé si en algunos círculos de otras iglesias se escuche, pero que agarran, creyentes que agarran la Biblia, la agarran y la abren en el nombre de Jesús y donde ponen el dedo y, a ver, ay. Y así buscan ser dirigidos. O en el nombre de Jesús, abren la Biblia y donde toquen. Es más, hace un tiempo, no sé si lo sigan vendiendo, en algunas librerías bíblicas vendían unos como panecitos con muchas tarjetitas y sacaban una tarjetita y lo que saliera según era lo que, pues, formas de ser dirigidos. Y a ver qué sale. Mas esa no es la forma de dirección divina que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Fue lo más común y muy usado
en el antiguo pacto antes que fuera dado el Espíritu Santo. Pero tenemos el Espíritu Santo. Qué fácil decir, echo un volado, o abro la Biblia y a ver qué me sale, o agarro una tarjetita y a ver qué me sale. ¿Por qué no hacer lo que hacían los discípulos en Hechos del... Bueno, buscar al Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo y buscar que el Espíritu Santo nos guíe en sus multifacéticas maneras en que Él nos puede guiar. Él es muy versátil. Debiéramos aprender a depender del Espíritu Santo recurriendo a los medios de dirección divina que estamos viendo. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu Santo inspiró a santos hombres para escribirla, 2 de Pedro 1:21. ¿Qué dice la paz de Dios? La paz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da paz. La paz de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Nos dice Pablo que ocuparse del Espíritu Santo es paz, en Romanos 8:6. Lo que viene de Dios, del Espíritu Santo, nos trae paz. ¿Qué dice el Espíritu de consejo en Isaías 11:2? ¿Qué dicen los dones del Espíritu Santo de sabiduría y profecía? Como tenemos en 1 Corintios 12, del 7 al 11. ¿Qué puertas está abriendo el Señor por medio de su Espíritu Santo, tocando a otras personas? Y recuerden, debemos dejar que al menos 2 o 3 testigos estén alineados, estén en armonía para decidir todo asunto, como vemos en 2 Corintios 13:1. Por eso yo decía, las suertes podrían ser otro medio de dirección divina, pero en el nombre del Señor yo te digo, más bien busca ser dirigido por el Espíritu Santo. Busca ser dirigido por el Espíritu Santo, la dirección divina. Estamos viendo diferentes testigos, diferentes formas por medio de las cuales el Espíritu Santo nos puede y nos quiere dirigir. Aunque en casos no significativos de dirección divina, quizá podríamos usar suertes para poner fin a los pleitos, como dice Proverbios 18:18, o repartir cualquier cosa. Pero por favor, no quieras decidir con quién te vas a casar si eres soltero por medio de las suertes. No quieras decidir cosas verdaderamente importantes por medio de las suertes. Mejor busca ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios en los diferentes testigos que estamos viendo, permitiendo que al menos 2 o 3 de ellos nos puedan estar indicando una misma dirección. No nos equivoquemos. Amén.